Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, lo que sea. Bueno, ha llegado ya al final del curso y tenía pendiente, ver un segundo, tenía pendiente corregir las semanas 11 y 12, que bueno, que aunque el curso ya se ha terminado, pero está bien corregirlo y ver un poco los errores que he podido detectar. Vale, entonces un segundo que lo coloque aquí todo. Vale, perfecto. Bueno, empezamos. La semana 11 pues estaba un poco relacionada con Grecia y pues algunas cosas que nos han quedado de esta civilización tan impresionante, ¿no? Hemos visto cosas de Alejandro Magno, que fue pues uno de los mayores conquistadores de la historia, aunque solamente vivió 33 años, pero le dio tiempo, si os dais cuenta, a tener un imperio que empezó por aquí, pero que se extendió prácticamente hasta la India, ¿vale? Llegó hasta las puertas de la India. Entonces, seguimos. A ver si me deja. Ahora, bueno, aquí simplemente pues una broma aquí que hice. Bueno, y lo del texto, algunas cosas que os quería decir. Em, no me pongáis cuando os pidamos cuando nació en algún sitio alguien, no me pongáis en Grecia. O Macedonia. Algunos habéis puesto Macedonia, ¿vale? Pero es el territorio de Macedonia actual, pero bueno, actualmente es Grecia, quiero decir. Entonces, ponedme si puede ser la ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque así lo estáis explicando mejor. Es un poco absurdo, ¿no? Que imaginaos que conocéis a alguien y os dice, ¿dónde naciste? En España. Y dices, vale, ya, pero ¿dónde? ¿En España? Pues no, tienes que decir la ciudad, ¿vale? Entonces, lo del año y todo esto estaba bien. Y sí que os quería un poco comentar que aquí en el 7, fijaos, aquí, bueno, había que leer un poquito en el libro. Decía, gracias a las que se acuñaron en su honor. Si no tenéis mucha idea de lo que estoy hablando, con buscar el verbo acuñar, os daréis cuenta que acuñar significa básicamente fabricar monedas, ¿vale? Entonces eran las monedas, ¿vale? Su figura fue recordada porque hubo muchas monedas que ponían en la cara, ponían su rostro, ¿vale? Y entonces, bueno, la 4 era falange, que también había habido gente que ha fallado, es decir, es como una formación militar, ¿vale? Falange, por ejemplo, un segundo. Vale, ahora, que lo tenía así un poco. Vale, era el tema de la falange. Después, el número 5 era el helenismo, que esto simplemente era con buscar en el libro, se encontraba un poco. Y en la 8 pues claro, a ver, si ha fundado ciudades, se llama Alejandro y muchas tienen el mismo nombre, si miráis el mapa un poquito, era Alejandría. ¿Qué pasa? Que yo creo que ya os he pillado con pocas ganas de trabajar, pero era bastante sencillo. Entonces, esta era la primera parte de la actividad 1. Vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, bueno, aquí simplemente era razonar. Magno, pues es una persona grande. Entonces era pues porque Alejandro Magno le llaman Magno no porque su apellido fuese Magno, sino porque era una persona muy importante, una persona muy fuerte, una persona muy importante y Magno pues es un adjetivo que engloba todas estas definiciones, ¿vale? Bueno, esto es una broma, a ver si sube el alcoyano. Entonces, la diferencia entre un dios y un héroe, la mayoría sí que me la habéis puesto bien. Es decir, era pues el dios es como un ser pues que está por encima de los seres humanos y un héroe es el hijo nacido de, bueno, de un dios y de una persona que no es, o sea, de una persona humana, ¿no? Es como medio dios, ¿no? Un ejemplo podría ser Hércules, los reyes, pues podría ser, perdón, los reyes, los dioses, pues hay un montón. Podría ser Zeus, por ejemplo, ¿no? Que es el máximo. Y esta, que no ha salido del todo muy bien, porque yo esperaba que, no sé, que os lo currarais un poco más. La mayoría lo que habéis hecho es copiar y pegar de la Wikipedia o de otro sitio de internet, lo cual no tiene sentido, ¿vale? Porque yo lo que os pedía era que modernizarais
el mito. Ha habido gente, al contrario, que se la ha currado muchísimo y me ha puesto aquí, pues, como si estuviese en la clase, como si fuese un cantante, creo que era esto de reggaetón o de trap, o no sé, pero que, no sé, está muy chulo. O sea, no era tampoco muy complicado, pero yo creo que es eso, que no se he pillado con muchas ganas de trabajar. Y esto, pues, aquí también os habéis liado un poco. Mucha gente lo que ha hecho aquí ha sido copiar y pegar de internet lo de los cuerpos desnudos, cuando en realidad había que pensar un poco. Si leísteis en el libro que pues, los griegos en el arte buscaban la belleza, por ejemplo, pues se puede ver que son cuerpos bellos, son cuerpos bien hechos, son cuerpos con músculo, ¿verdad? Cuerpos bien proporcionados. Es decir, no hay algo que diga, ay, es que le falta algo, no, están bien hechos. Entonces, pues bueno, era un poco pues para mostrar toda esta belleza del cuerpo humano, pues por eso es mejor que se esculpan desnudos que no vestidos, por ejemplo. Y las diferencias, pues bueno, nos podemos fijar un poco, pues por ejemplo, en la cara, ¿no? ¿Verdad que esta cara es mucho más realista? En general, como es mucho más, o sea, como es más evolucionado y han pasado más siglos, es más moderno, entonces este es como más realista. ¿Vale? Pero más o menos pues se puede ver también en la musculatura, en la posición de los brazos, incluso en la posición de las piernas. Aquí tiene como un pequeño soporte, no sé. Era simplemente pensar un poco y sacarlo. Bueno, era bastante sencillo, creo yo. Los resultados, la verdad que podrían haber sido mejores, pero bueno, no siempre podemos estar satisfechos, ¿no? Y bueno, y esto era la última semana que se combinaba con una encuesta y con dos actividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí por supuesto está dedicado a los Simpson y hemos hablado un poquito del Imperio Romano, que me ha dado pena no hablar más del Imperio Romano, pero bueno, por lo menos hemos comentado algo, ¿vale? Entonces aquí simplemente lo que teníamos que hacer, bueno, el eje cronológico, que la mayoría me lo habéis hecho, os recuerdo que un eje cronológico pues, tiene que ser una línea, puede ser también vertical, en el que pongamos lo que pasa y los años. Entonces, las etapas, teníamos que pensar que, fijaos que aquí dice, fíjate, cuando pongo fíjate es que hay truco. Entonces, había que ver que la época de la República, ¿vale? Era del 27, a ver, perdón, era del año 509 al 27 antes de Cristo. Entonces, había que restar 509 menos 27. Pero la del Imperio Romano, la del Imperio, era del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Por tanto, se tenía se tenía que sumar 476 más 27, lo cual nos da 503 años, que es la máxima. ¿Vale? Era un poco... Fijaos que lo teníamos que dar pues con un poco una suma y darte cuenta. Es como si sumáramos un número negativo, ¿vale? Pues todo esto que en teoría os han enseñado en clases de matemáticas. Bueno, esto era un poco pues más de búsqueda dentro del libro. Y bueno, pues aquí ha habido alguien que se ha liado, pero en general están bastante bien, ¿vale? Era pues simplemente leer y comprender lo que os ponía en el libro. Ahora, aquí había un poco que comparar estos dos mapas, fijaos, mapa 1, mapa 2, mapa 1, mapa 2, ¿vale? Entonces, era un poco, os lo podíais poner uno debajo de otro o mirándolo un rato, pero bueno, los países, fijaos, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, voy a ir marcando los países que sí que aparecen. O sea, que sí que... Mira, no, mirad, que no me acordaba. Si lo he puesto aquí, para que lo tengáis todavía más claro. Entonces, voy a ir marcándolos. Marruecos, sí. Portugal, sí. España, sí. Francia, sí. Bueno, aquí no sale, pero incluimos también Bélgica. Un poquito de Alemania. Reino Unido. Italia. Grecia. Todos los países de los Balcanes. Croacia, Serbia, incluso Rumanía.
incluso Turquía, Túnez, Argelia, ¿vale? Pues todo esto había que poner un poquito. Siria también, Egipto, que está aquí. Pues fijaos que simplemente había que comparar. Y bueno, y aquí hay una errata, porque os puse, dime 3 momentos romanos en 3 países distintos. Hay gente que lo entendió, que era un fallo y era monumento. Pero hay gente que me ha puesto 3 momentos de la historia, lo cual está bien, ¿vale? Esta no la he tenido muy en cuenta porque es un fallito y a lo mejor ha habido gente que no la ha terminado de entender un poco, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Y luego ya, esta yo creo que ha sido bastante interesante. Fijaos todo esto de las calzadas romanas. Hay todavía carreteras que, si no fuese por las calzadas romanas, pues no existirían, ¿no? Entonces, había que ver. Esto era Pamplona, Zaragoza. Fijaos, Caesar Augusta, Zaragoza. Hay algunas que se parecen más. O Lisipo, Lisboa, fijaos, Lisipo, Lisboa, ¿vale? Astigi, esta no se parece en nada, es Écija. Y Hispalis, que es Sevilla. Si os gusta el fútbol, cuando hablan del equipo, de los equipos del Betis y del Sevilla, dicen el equipo hispalense. Que hispalense significa el equipo sevillano, es lo mismo. Es una manera un poquito más culta de llamar equipo sevillano. Entonces, era pues para que simplemente pues para que vierais que los nombres de las ciudades cambian. Algunos no cambian tanto, ¿eh? Tarraco, Tarragona, Saguntum, Sagunto, Cartagonova, Cartagena, Córdoba, Córdoba. Es decir, que hay algunas que se parecen mucho, ¿eh? Salamántica, Salamanca, por ejemplo. Pero yo os puse un poco las que más cambian un poquito. Y bueno, y los monumentos romanos, pues era simplemente pues que me dijeseis en estas ciudades. Ha habido gente que me ha puesto de otras ciudades y lo he contado como bueno, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada. Y bueno, ya luego lo que faltaba era un poco la encuesta. Que bueno, pues esta encuesta pues era simplemente pues para que me comentaréis un poco pues cómo he estado yo, cómo habéis estado vosotros. Y entonces, pues bueno, era simplemente pues para que me quedara aquí un poco claro. Y sobre todo lo que me interesaba más era esta parte. ¿Vale? Pues sobre todo, pues ver un poco cómo ha sido tu comportamiento. Ha habido gente que ha sido muy sincera, ha habido gente que no ha sido del todo sincera, pero bueno, yo creo que todos y todas hemos aprendido con esto, ¿no? Y bien, y ya está. Es decir, esta era la corrección de las 2 últimas semanas. Venga, que os vaya muy bien, un abrazo, un saludo muy grande, y nada, y aquí estamos, acabando ya el curso. Hasta luego.